Kant, ¿no? Y particularmente con lo que acabamos de decir, que lo dice en el video, y es que Kant lo dice, y es que la realidad se acomoda a nuestra ¿qué? Sí, a nuestra mente, o sea que nuestra mente es como la que decide qué es la realidad, cómo se mira la realidad, y viajando a través de todo lo que hemos discutido. No sé si se dan cuenta que nosotros ya hemos hecho esas preguntas incluso antes de que ellos nos las respondan. Por ejemplo, el caso de John Nash. Es una cuestión psicológica, ¿no? Porque es que la psicología sí juega un papel re importante, por eso el man advierte. Sino que es que el problema es que estos manes no conocían psicología, porque en el momento de los manes la psicología no es algo como ciencia ni está formalizado. Entonces ellos no pueden percibir casos como por ejemplo el de una mente brillante de John Nash, porque entonces uno podría decir que la realidad sí la define la mente en un momento dado, pues dependiendo de la víctima. Es muy relativa, ¿no? O sea, depende de quién sea, pero de pronto la realidad de nuestro amigo John Nash está definida por su mente. E incluso las filosofías modernas de corrientes de pensamiento positivo y todas esas cosas que uno lee, ¿cierto? Sobre, bueno, los que leen esos libros motivacionales y ese corte, ustedes van y miran, y esos libros están orientados hacia esa corriente de pensamiento, de que todo lo que pasa en su mundo está definido solo por una cosa. ¿Por qué? Por su mente. ¿Me entienden cómo es? No por la realidad de afuera, sino por su mente en sí. Entonces eso es curioso, porque miren que venimos desde Kant pensando en esa idea. Claro que obviamente es interesante lo que dice Bunge, porque dice, o sea que si no lo veo, si no está en mi mente, entonces no existe. Sí, decía algo así en esa parte, decía que los conceptos y las intuiciones son vacías y las intuiciones y los conceptos son ciegos. Entonces, pues ahí da a entender que sí, que prácticamente pues toda la realidad depende de lo que yo esté pensando e imaginando, ¿sí? Pues está en la mente. Sí, lo que pasa es que sí, esa es la diferencia, digamos, bien poderosa entre el apriorismo y el intelectualismo, y es esa, que es que el apriorismo sí coge la mente y dice, no, es que la mente decide todo, mientras que el intelectualismo lo que hace es decir, la mente recibe esa información, la procesa, genera, digamos, bueno, no sé, como un concepto, pero el concepto sigue dependiendo de la experiencia. Amiga, dímelo. ¿Del apriorismo? ¿De qué? ¿Del apriorismo? De lo que quieras, cuéntame. Te doy libertad, eres libre. Solo dime algo respecto a lo que estamos diciendo. Porque es que miren que aunque bueno, sí quiero apriorismo, intelectualismo, si tienen algo más que decir, porque quiero ir a la parte que se me pareció realmente importante, interesante y demasiado salvaje. Apriorismo, intelectualismo, ¿qué quieren? Es que de lo que me quedaba a mí era como, es eso que no se puede como desligar de la parte psicológica del apriorismo, porque digamos uno tiene ya como un sesgo, y a priori es como cuando uno ve, o sea... Claro que no se dieron cuenta, y gracias porque me hiciste pensar una cosa y voy para allá, ya voy. Es que no sé si te diste cuenta, pero es que el man cuando habla del a priori, cuando el man habla del a priori, el man dice, es que el a priori no es como la a priori de Descartes. Porque recuerden que es que lo chévere de haber leído a todos esos locos y entender el proceso en el que vamos es que él dice, no, es que el a priori no es como el de Descartes, porque la a priori de Descartes es, hay ideas innatas, ya está, o sea, ya están ideas. Este man dice, en esta parte, por ejemplo, del a priori, es más, y más que ideas, son formas de pensamiento. Miren que el man lo dice y lo aclara. El man no dice, no son ideas, son como formas de pensamiento, estructuras mentales de pensamiento que ya están metidas ahí. No son ideas como Descartes, que son simplemente como pensamientos, ¿sí entienden? Sino son formas de pensar, de pronto lo que hace referencia a Kant en ese pedazo. ¿Entiendes? Ahora sí, vuelvo con vos. Pero es interesante que es que una forma de pensar siempre está ligada a un contexto. Sí, claro, sí, claro, obviamente. Es que lo que yo te digo, aquí no estamos jugando a darle la razón a nadie porque, pues, vamos a saber, sino como a tratar de entender cuáles son las razones de ellos para justificar eso, ¿sí? Claro, obviamente yo también pienso que una manera de pensar, una estructura de pensamiento, una forma de desarrollar, una forma de entender, incluso ustedes lo viven porque es que no es lo mismo ser licenciado en física o ser físico que ser matemático particularmente, y eso ya está en la estructura de pensamiento, ¿sí entienden? ¿Y de qué depende eso? Pues de una cosa que usted le enseñaron, en la forma en que aprendió, el contexto en el que guerrió, y el contexto de un licenciado en física, un físico no es el mismo contexto en el que pelea un matemático, aunque hay ventanas
digamos, conectora, lo que quiera, pero eso no es exactamente lo mismo, no es exactamente lo mismo. Entonces, sí, obviamente, yo estoy de acuerdo con vos de alguna forma que eso es importante, pero pues, aquí como estamos en el jugando, es como el juego de tratar de entender a estos fulanos. Y entonces como ese concepto que no se puede explicar, entonces yo pensaba como, si uno ve a alguien y tiene un concepto como, bueno, depende de su personal que yo he tenido, como si uno ve a alguien vestido de una forma determinada, uno piensa que es, por ejemplo, un ladrón, ¿sí? Algo así. Muñero, sí. Sí, entonces ya como aterrizando toda la teoría, todo lo que se lee. Y entonces yo pensaba que de una u otra forma no es a priori. O sea, a priori no existe nada a priori para mí de lo que yo leí. ¿A priori qué ideas? De las, no, ¿O estructura de pensamiento? De la estructura de pensamiento como lo planteaba ahí. Claro que a mí me deja duda porque, por ejemplo, estoy de acuerdo con vos en una cosa y es que es difícil pensar que hayan estructuras a priori. De pronto ideas, no sé, o estructuras, pero por ejemplo me queda el caso de nuestra amiguita, ¿cierto? De la hija de mi amiga, que si bien es un caso, puede ser muy particular, pues tiene algo de estructura de pensamiento tiene, o algo está estructurando porque se está preguntando algo y está tratando de resolverlo, pero nadie le ha enseñado un método, nadie le ha dicho, venga, pues hágase el experimento. Pero si al parecer lo hace siempre y trata de repetir la experiencia y trata de encontrar algo ahí por algo, no podría decir que es una estructura de pensamiento porque no soy psicólogo ni mucho menos, no sé si me va a entender, pero si ella sea eso, algo de tener en la cabeza que va más allá de que tiene 2 años y uno no puede decir, no, es que eso ya tiene un doctorado, ya tiene un máster, tiene estructura de método científico, algo, no sé si me va a entender, ¿sí? Entonces tiene que tener una estructura de pensamiento mediana. Algo que yo no comprendí que, o sea, en qué momento algo es a priori, o sea, porque digamos, de ser racional, entonces, o eso es a priori o eso es intelectualismo. ¿Qué es racional? La priori. Sí. No, el a priori, por eso les digo, es que el a priori y las ideas, y digamos como las estructuras de pensamiento, pensaría yo, inocentemente, seguramente. O sea, es difícil definir cuándo surgen las cosas. Es que yo creo que el problema de la teoría del conocimiento, particularmente el problema de este curso, más allá de toda duda, y más si lo estoy viviendo con matemáticos y con físicos, es que es difícil saber cuándo pasa lo que pasa, ¿sí? No es como lo que usted hace, usted sabe cuándo, por qué y cómo, y en los 2 ámbitos usted lo sabe, lo tiene claro. Aquí es como el juego del huevo y la gallina. Eso suena feo, pero es así, porque es muy difícil, particularmente creo yo, de pronto los psicólogos, gente que se dedique como a la infancia, ese tipo de cosas, pueda, o sea, gente que por ejemplo aquí al lado, de pronto puede alguien decir, no, mire, lo que pasa es que... Es que yo creo que eso depende de las circunstancias, o sea, digamos que, o sea, a mí... Sí, o sea, depende de la experiencia. No, circunstancias me refiero al momento en el que pasen las cosas. Por ejemplo, en ese ejemplo, sí, digamos que mi hija de una u otra forma estaría siendo más intelectualista que apriorísta, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el otro, lo que yo, digamos, pensaba, mi hija me preguntaba por qué debajo de la sombrilla no llovía, ¿te acuerdas? ¿Sí? Entonces, bueno, nos fuimos en el bus y me quedé pensando, pero yo decía, pues porque... Sí, porque me preguntas, uno resolviendo semejantes teoremas y tú te pones a preguntarme eso tan caliente. Entonces ella me decía, ay mami, pues porque no llueve para arriba. Pero ella no ha hecho ningún tipo de experimento, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, ella, ¿por qué piensa que no llueve para arriba? O sea, ¿de dónde ella, qué experimento? Sí, es que miren que ese punto que yo les digo a ustedes, y eso lo discutimos con Descartes, porque es que lo chévere de Descartes es eso, por eso es que he tocado leer a Descartes, porque Descartes tiene un problema y nosotros lo hemos discutido mucho y es que los escépticos dejaron en blanco y dijeron, dejemos así. ¿Por qué? Porque es que los man dicen, es que nunca se puede adquirir conocimiento, y este man dice, no, mire, para yo construir mi conocimiento necesito creer en algo. Y es lo que yo siempre les digo a ustedes, o sea, joder, si nosotros no creemos aunque sea en algo mínimo, si no lo aceptamos como verdadero, entonces ¿qué diablos vamos a hacer? Entonces ahí toca hacer al mejor estilo escéptico, apaga y vámonos, pues digamos así, si es que no hay nada que hacer, si nada es verdadero, pues para qué me desgasto, ¿sí me van a entender? Entonces siempre tiene que haber algo como verdadero. Entonces la niña, por ejemplo, en este caso, hablando del ejemplo,
la niña puede estar asumiendo como verdadero que siempre llueve hacia abajo. Sí. ¿Aló? No sé si me va a entender. Y pues es que de pronto la experiencia no le ha indicado nunca lo contrario. ¿Aló? No sé si me va a entender. Entonces es eso, o sea, por eso es que yo digo que cuando uno estudia esto, lo único que uno puede admitir es que en general casi siempre alguien que vota una idea tiene razón y no tiene razón, y siempre depende mucho de un contexto, ¿sí? Porque por ejemplo está otra vez el ejemplo de Kaspar Hauser, ¿cierto? Ese tipo, entonces ese tipo, ¿cuánto conocimiento tenía? ¿Sí me entienden? ¿Cuánto sabía si realmente no había conocido el mundo? Y uno nota que su conocimiento era vago o mínimo, pero algo sabía. Aunque él dice que dentro de sí nunca pensaba nada, o sea, no pasaba nada, o sea, no tenía ideas de nada. Como que, bueno, que yo no puedo decir que eso pase en los animales, ¿no? No sé, ¿qué tipo de animales podría yo poner ejemplo? Pero es como que vivía más instintivamente. ¿Se me va a entender? Como un instinto natural de pues comer, dormir, bueno, hacer sus necesidades, ¿me entienden cómo es? Y ya. Pero como que la vida no tenía un sentido más largo allá de eso para él. Pues hasta que conoció a otros o salió, no sé. Por eso es que a veces uno dice que la experiencia es una cosa muy salvajemente importante. ¿Sí estamos? Lo que pasa es que la experiencia sin razonamiento sería algo muy extraño. Que si no hubiera una estructura de pensamiento interna que aprendiera la experiencia, pues entonces pues no había conocimiento. No sé si se va a entender. Bueno, por eso es que yo creo que la función es linda. A ver, mi hermano, hasta que se habla y ya lo he postergado como media hora. Profe, es que yo hice como una especie de función que hizo Kant en el apriorismo con respecto a la experiencia, ¿sí? Y yo tuve en cuenta que él tenía dos cosas. Uno era obviamente la sensación, pero otra era la forma de la intuición, que tenía en cuenta el espacio y el tiempo, ¿sí? Pero todas esas tres dependían de la razón. O sea, el tiempo tenía un razonamiento, tenía un objetivo de ser, obviamente el tiempo también, la sensación también. Entonces, allá como hablaban que la experiencia, bueno, la experiencia o sea, se derivaba respecto a la razón, entonces uno podía hacer como si fuera regla de la cadena de derivación. ¿Sí me va a entender? ¿Sí? O sea, se lo va a colocar así. No, yo no estoy diciendo que no, esas analogías siempre ¿Sí? son buenas. Por ejemplo, la derivada de la experiencia con respecto al tiempo, según lo que estamos viendo acá, se podía entender como la vida, ¿sí? O sea, la experiencia necesita de tiempo transcurrido. Si da la vida en contexto general, desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? El tiempo depende del espacio, de donde estamos, de donde nos ubicamos. Eso sería el contexto. Pero el espacio depende de la sensación, de lo que podemos coger, eso sería la materia visible. Y la sensación depende de la razón, es decir, que esas sensaciones llevan un orden. Y por eso es que Mario criticaba que él molestaba mucho que no tenía en cuenta lo que sería el átomo o esas estructuras, porque solo tenía en cuenta lo que podía dar. Bueno, pero hay cosas que pensar, que suena muy verídico, pero pues yo no creo. Por ejemplo, en el caso de que tú decías, hay casos donde dices que algo define el espacio. Claro, o sea, ¿Quién define el espacio? El tiempo, o sea, con el espacio me refiero en el donde estamos, donde nos ubicamos. Sí, por eso. Entonces, ¿Quién lo define? Pues yo lo defino es como que el tiempo depende del lugar donde, o sea, digamos, la experiencia donde estamos, la experiencia depende del tiempo, de nuestra vida, del contexto del tiempo, ¿sí? El tiempo, bueno, eso está peligroso, ya entiendo a qué tiempo te refieres. Es que es peligroso recuerden que los términos siempre son peligrosos, ¿no? Porque es que lo duro de esto es el lenguaje. Creo que cuando hablas, cuando el tiempo se refiere a él, creo que se refiere a época. A época, ¿me entienden? Época. El tiempo se refiere a época, no a tiempo. Porque es que como está hablando con físicos, usted tiene que tener cuidado cuando habla del tiempo. Porque entonces uno está pensando en otra cosa. Sí, ahora entiendo, sí, ya. Sí, pero así la como época. lo cae, dice, forma la intuición ese espacio-tiempo, pues yo lo único en el contexto que... Sí, la época.
Y el tiempo depende del espacio, o sea, del lugar, de la nación, de si estamos en el siglo XV, siglo No, XVI. no, entonces no estás entendiendo el juego, No sé si... no, porque cuando él habla del espacio y habla del tiempo, entonces para mi criterio el tiempo, según lo que estamos discutiendo en este proceso que vos votas, el tiempo es muy seguramente la época, o sea, no el siglo, o sea, el siglo. ¿Y el espacio dónde está? Y el espacio es el lugar donde se vive. Y obviamente nosotros, y vos lo dijiste el primer día casi, que eso sí estuvo bonito, yo lo recuerdo, que fue cuando hablamos de las culturas indígenas y de su conocimiento, de su realidad, y que es un contexto bien definido. Entonces, pues obviamente, en resumen, Light lo que nos dice eso es, de alguna forma, pues lo que nosotros hemos estado discutiendo, y es que obviamente el contexto define muchas cosas, ¿sí? O sea, ¿en qué comunidad me crié? ¿Por qué me crié? ¿Con cuántos me crié? ¿Y qué pensaban ellos? ¿Cierto? Lo que pasa es que la razón, lo chino de la razón es que ella nos permite salirnos de esos contextos. No se va a entender. Es decir, uno tiene un contexto, una experiencia, uno aprende, uno genera conocimiento. Lo chévere de la razón, creo yo, es que no es plana, no se queda quieta. Entonces la razón empieza a procesar esas ideas y genera pues nuevos conocimientos, nuevos contextos que usted mismo puede crear después. No se me va a entender, o sea, no es una cosa que se queda solo porque es que a mí me dijeron, entonces eso funciona así, es que el mundo es así. No, la misma vida, el mismo proceso iterativo de contexto, experiencia, cerebro, le genera a uno esas ideas. ¿Me entienden cómo es el juego? No es que, digamos, por ejemplo, dice el hombre que depende del lugar donde estén, y obviamente depende del lugar de donde estén. El problema es cuando hay un ente, un ser, una persona que está en un contexto en donde él no está dentro de ese contexto. Es que uno puede estar en un contexto, pero no necesariamente uno puede estar pensando como el contexto indica que debería pensar. ¿Aló? Y entonces seguramente el contexto no le decía a él la forma de pensar. Es más, puede ser que el contexto de pronto sí defina la forma de pensar, pero no la dirección en la que piensa el contexto, sino en la dirección opuesta, por ejemplo. O ya me frité, ahora sí estoy hablando solo. Quieto, ahora sí estoy hablando feo. No sé si me va a entender, ¿sí? Entonces eso es complicado, suena interesante, bastante complejo pienso yo, pero suena interesante. Y no digo que esté mal, sino que sí siempre tenemos en lo posible, más por ejemplo en estos ámbitos, de tratar que las cosas sean lo más que sencillas posible, sí. Y de pronto cuando uno lo lee así, ya toca quedarse como unas 2 horas pensando bien cómo es el juego. ¿Cómo es el juego? No, pero suena interesante, no creo que no, porque está muy chévere. Bueno, pero yo quiero ir a un punto que me tenía enfermo y que particularmente me parece que a nosotros sí nos importa. Para todo lo demás, en general, creo que casi no nos importa, pero para este contexto sí nos importa algo, y es cuando el man empieza a analizar las corrientes de pensamiento desde 2 enfoques diferentes. ¿Sí? Ahí es cuando se pone bueno, ¿sí o no? Psicología y la lógica. Bueno, entonces, ¿qué dijo desde la psicología? ¿Qué dijo? Empecemos porque el man empezó haciendo lo siguiente. El man cogió empirismo y cogió racionalismo y dijo, miremos la psicología que dice respecto a eso, cosa que cuando yo leí dije, eso ya lo hemos dicho miles de veces en nuestra clase, pero pues él no lo resalta. Pues que prácticamente uno se contradice a sí misma, pues porque digamos de cierta manera lo que yo entendí, que independientemente el empirismo no puede estar ligado solo a la experiencia, tiene que en cierta manera tener una razón. Entonces no se puede obtener solo de la experiencia, porque no pasa del racionalismo, ¿sí? No puedo obtener algo sin haber obtenido una experiencia de ello. Entonces en cierto punto entran en contradicción y no se sustentan bien. Es que no sé si se dan cuenta, pero es que el racionalismo y el empirismo son unas corrientes demasiado extremas. O sea, son muy radicales, son extremadamente radicales. O sea, o es uno o el otro, pero es que los dos no. Entonces es una cosa muy radical. Allá mi amigo, dígamelo todo. Del que estamos hablando. ¿Cómo? ¿Cómo así, mi hermano? Pero si eso fue lo que pedí que leyeran, solo la parte final del segundo. Listo. Allá mi amiga, dígamelo todo. ¿Qué dijo el hombre? O sea, es que lo que yo entendí es que el empirismo dice, o sea, muy lógico, o sea, que para el conocimiento, o sea, el conocimiento humano no solamente se necesita
de la experiencia del empirismo es la razón y la experiencia. Y según lo que yo leí en el irracionalismo es lo contrario, no son agentes de la experiencia en el mundo. ¿Qué? ¿Cómo? Ya no entendí. Ve que ya me complicó la mente usted. ¿Otra vez? O sea, yo me compliqué eso. Sí, otra vez. ¿Cómo es? O sea, el empirismo dice que la razón es la única para que haya conocimiento. ¿No es así? Entonces, Al revés. El empirismo dice que la experiencia dice. Y el racionalismo dice que la razón que dice, ¿no? Bueno, pero miren, aquí hay algo importante. Recuerden que cuando J. Gessen está en ese punto de analizar con la psicología y con la razón estas corrientes, pues casi que lo hace rápido con el racionalismo y el empirismo y dice, bueno, esos manes no se puede, o sea, desde la lógica no tiene sentido lógico y tampoco tiene un gran sentido psicológico eso. ¿Estamos de acuerdo? Incluso nosotros ya hemos falseado el racionalismo y hemos falseado el empirismo con ejemplos, por ejemplo, como el de Gaspar Hauser o el ejemplo de nuestro amigo John Nash, de que, ¿sí me entienden? Pero eso ¿quién lo hace? Pues lo hace la psicología. Por eso es que yo cuando hablaba de esos ejemplos futuristas delante de ellos, yo les decía es que yo no sabía que existía una cosa que se llamaba ¿qué? Psicología, o por lo menos que la psicología se encarga de estudiar eso. Pero entonces ya luego el man se pone serio y dice, pero en la razón, cuando el tipo habla o cuando el man habla que lo va a estudiar con la lógica, el man sí le da razón a las dos. O sea que ustedes tienen que tener cuidado porque cuando el tipo entra en la parte de la lógica, el man dice, me venden, sí y solo si ustedes reconocen lo siguiente, y aquí está perfecto. Miren, yo no pienso que haya un momento más excitante que este, cuando uno sabe que uno le está enseñando epistemología a gente que sí va a sufrir la epistemología o que sí la vive, aunque ustedes parece ser que no sienten que sea cierto, pero eso ya es problema de cada uno. Pero miren, porque cuando uno le enseña, por ejemplo, epistemología a, no sé, epistemología me dijeron los manes del periodismo que en epistemología, interesante, curioso, raro, no sé, ¿me entienden? Raro en el sentido que como